proseguir con la agenda de acuerdo como ha sido previsto al cabo de la pausa. Y a esos efectos, siendo las 11:30, podemos comenzar con la presentación del expositor que se encuentra presente, el doctor José Heriberto García Peña. El doctor José Heriberto García Peña es profesor de tiempo completo de Derecho en la Escuela Nacional de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, en México, y además miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México con nivel 2. Actualmente se desempeña como editor general de la revista FIADI durante su segunda época. Y va a compartirnos sus conocimientos y experiencias respecto del paradigma del Internet de las cosas y también el dilema de solucionar conflictos legales en línea, que a este mismo respecto nos deriva. Sin más presentaciones, agradecemos profundamente al doctor García Peña su presencia y los dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctor Luis María Palma. Siempre es un placer para mí comunicarme a la querida Buenos Aires, Argentina. Siempre es para mí un placer colaborar en este tipo de congresos virtuales, pero los agradecimientos no faltarían. Y en primer lugar yo quiero agradecer doctor y profesor Antonio Martino por su invitación y por supuesto a un integrante del comité científico, el querido doctor Marcelo Bauzá, que en estos momentos es el secretario, el presidente de la FIADI, mejor dicho. En este momento vamos a tratar de compartir pantalla. Traemos por ahí una breve presentación, no se asusten. De acuerdo al Congreso y al programa, nosotros tenemos esto. Realmente el dilema de solucionar conflictos hoy se ha vuelto sumamente primordial. En todas las transacciones que podamos hacer, de alguna manera aparece el dilema de la solución de conflictos legales. Y este dilema, pues de alguna manera ha estado marcado a partir de la introducción del progreso tecnológico, el avance sostenido que de alguna manera ha aparecido y cómo la sociedad de la información, a partir de ese progreso, ha tenido que buscar vertientes y otras aristas en función de, sobre todo, de buscar mejores beneficios para la sociedad. En función de eso han aparecido cosas como esta, el Internet de las cosas. El paradigma del Internet de las cosas, si tomamos una frase de nuestro querido Martín Shapiro, de alguna manera el comercio transnacional y los requisitos de jurisdicción ya de alguna manera implican normas legales en las fronteras de los estados. Y hoy los estados-naciones a veces no tienen la capacidad de gobernar esas transacciones. Pero si a ese dilema del comercio aparece el sentido mismo de que se borran las fronteras y el comercio se lleva a cabo sin la presencia física, además, de personas y de los mismos bienes, en el caso del comerciante, como ocurre comúnmente hoy en las transacciones electrónicas y del Internet, pues también se borra la validez de las normas nacionales y estatales. Esta frase de Shapiro, que la sacamos de su libro The Globalization of Law, marca la tendencia de un fenómeno que ha ido evolucionando constantemente. Tenemos varios sumarios, voy a tratar de ser lo más breve posible para abrir un espacio a preguntas. Quiero decirles que esta ponencia es resultado de la publicación ya reciente de un libro vinculado con justicia en línea que salió por la FIADI, por la Federación Iberoamericana de Derecho Informática, y donde tuvimos el placer de colaborar, y está en el capítulo 5 de ese libro. Internet y derecho, Internet de las cosas, los principales conflictos legales, el dilema del comercio ante el consumidor virtual, de alguna manera la solución de los conflictos que pudieran aparecer y los desafíos más importantes que pudieran darse. Y por supuesto oportunidades. ¿Qué motivo existiría para que un investigador de derecho hoy reflexione sobre tecnología? De alguna manera esto antes era imposible de prever.
Y no hay que olvidar que las características del derecho, o de las características más importantes del derecho, hoy es la generalidad. La razón es la que hace que se vuelva cada vez más flexible, pueda adaptarse a los conflictos, y la utilización de las nuevas tecnologías no escapa a esto. La Internet circula, sí, hay información, se caracteriza por ese grado de inmaterialidad, pero corresponde al derecho en sus distintos ámbitos o ramas regular esto. Y por tanto, la transmisión de señales que puede darse entre dos personas presentes, el contexto de la comunicación, el consentimiento, todas estas cosas que rodean, sea verbal, cara a cara, o entre personas separadas por los famosos chats que hoy operan a una distancia considerable, en un contexto situacional, permite de alguna manera modernizar el comercio. Y este término resulta relevante en el mundo jurídico. La vida del jurista resulta imposible hoy sin el envío de mensajes de un abogado a otro abogado, de un abogado a un juez o a la inversa. Y de alguna manera, algunas de estas cosas presentes hacen de que tengamos hoy que aprender del derecho. ¿Cómo aprender del derecho y cómo vincularlo con la Internet? Se trata de una relación donde pueden aparecer innumerables relaciones jurídicas. Pero ¿qué es el Internet de las cosas? Desde el comienzo el Internet ha sido una herramienta de cambio y de alguna manera esa herramienta tiene elementos esenciales en el sentido mismo de la seguridad y privacidad. Ha impactado en todas las vías o cosas posibles. Veamos este video que un poco nos va a ilustrar publicado por Telefónica, acerca del Internet de las cosas. Creo que voy a tener que compartir sonido, perdón, que lo olvidé. Aquí vamos. Vamos a ver un momentito el video. Internet of Things es la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet y permite el intercambio automático de información con otros dispositivos o centros de control sin intervención humana, capturando gran cantidad de información clave sobre uso y rendimiento, facilitando la monitorización y operación, y creando experiencias únicas y oportunidades inéditas para personas, empresas y ciudades. Genera eficiencias operativas. Gracias a la obtención de información en tiempo real sobre el estado de los productos o servicios, se consiguen optimizar los procesos asociados y mejorar la productividad. Proporciona ventajas competitivas al incorporar nuevas funcionalidades o servicios que aportan valor añadido y diferenciación frente a otras ofertas. Permite la disrupción en los modelos de negocio, creando nuevas líneas de ingresos y fórmulas de consumo diferentes para los clientes. Con el desarrollo de Internet of Things, de los 5.000 millones de dispositivos conectados hoy, se espera superar los 25.000 millones en 2020. Un mercado con un impacto de trillones de dólares, con una cadena de valor compleja en la que participarán actores relevantes para prestar servicios extremo a extremo y donde se estima que más de 2/3 del valor esperado procederá de B2B. Telefónica ya forma parte de esta revolución tecnológica, ofreciendo servicios extremo a extremo, apalancados en la conectividad gestionada y aliados con los mejores especialistas del mercado. Hasta ahí este video, perdón, vamos a regresarnos. De alguna manera significa que hay un horizonte de datos. Veamos esta infografía, no sé si se alcanza a ver al detalle porque está un poco pequeña, pero el horizonte del IoT en datos expresado aquí en 2018, 95 millones de dólares ahorrados por Barcelona en luz y agua. 2019, 1.9 millones de dispositivos conectados en el hogar. 2020, 30.7 mil millones de dispositivos conectados.
El 2021, 70% menos de averías industriales y 30% menos de costos industriales. 2022, 1.3 trillones de dólares de inversión en IoT a nivel mundial. 2023, 9.3 mil millones de dólares de la mano del sector de la parte de salud en el IoT. 2024, 30 mil millones de dólares en el sector retail. Y 2025 se esperan 350 mil lesiones menos en carretera gracias a los coches conectados. Definitivamente las nociones generales del Internet de las cosas hoy marcan un rumbo. A todo el mundo le encanta los hitos, el primero, el más, el mejor, el mayor. Eso es, y es aquí donde el Internet de las cosas aparece. El Internet de las cosas se ha vuelto un poco el chico más listo de la clase, el más dotado de los campos tecnológicos, y está destinado, por supuesto, a englobarlo todo. Y haciendo esta cita de Cisco realidad, el Internet del todo se acerca cada día más. ¿Cómo podríamos definirlo? Pues hoy en día se ha popularizado para describir escenarios del Internet de las cosas, de la conectividad a Internet y la capacidad del cómputo a una variedad de objetos, dispositivos, sensores y artículos de uso diario. Se refiere sobre todo a escenarios en los que la conectividad de la red y la capacidad de cómputo se extiende a objetos, a sensores, a artículos de uso diario que habitualmente no se consideran computadoras, permitiendo que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana. Definitivamente, el presente artículo pretende, y con esto, acercarnos más a las nociones, pero también a los dilemas éticos y jurídicos que nacen a partir de los pros y los contras de esta nueva realidad. Hay conceptos claves que están asociados con ello, definiciones claves, pero yo quisiera referirme a estas tres fundamentalmente y que explora las oportunidades y desafíos de la IoT. Una es las tecnologías instrumentales, el concepto de combinar estas computadoras, estos sensores, para monitorear y controlar los diferentes dispositivos que han existido. Sin embargo, también la reciente confluencia de diferentes tendencias que está permitiendo que el Internet esté cada vez más cerca de la idea o de la realidad generalizada. El modelo de conectividad que está asociado a la implementación del IoT, cada uno de los cuales tiene un modelo descrito de alguna manera por el device to device, dispositivo a dispositivo, o dispositivo a la nube, o device to gateway, dispositivo a puerta de enlace. Todos estos modelos destacan flexibilidad en la forma de los IoT. Y lo último, el potencial de transformación. Si las tendencias y proyecciones sobre el desarrollo del IoT se convierten en realidad, esto obliga a un cambio de mentalidad con respecto a las implicaciones y a los problemas en un mundo donde la interacción cada vez más frecuente en la Internet provendrá de una interacción pasiva con objetos y no de una interacción activa. Un mundo hiperconectado es una prueba que realmente nos pondrá. Seguimos. Ante las realidades virtuales, lo cierto es que implementar el IoT, las escalas de los dispositivos, promete transformar muchas formas de vida, pero también, ¿por qué no decirlo?, promete vulnerar muchas cosas. Y de alguna manera hay cuestiones que las tecnologías hoy experimentan y que se relacionan con tecnología, y una de ellas es precisamente para los consumidores. Los nuevos productos del IoT hacia una visión de la llamada casa inteligente, edificio inteligente, la modernidad en este sentido y lo que implica. La parte de los dispositivos personales, la forma en que se ofrecen hoy los servicios de salud, los sistemas del IoT que hoy están transformando el tráfico, el famoso tráfico inteligente, los sensores que se integran más a la idea de las llamadas Smart City o ciudades inteligentes, y la tecnología con la posibilidad incluso de transformar la producción, la energía a lo largo de una cadena de valor de los productos por medio de sensores ya conectados.
Sin embargo, hay muchas preguntas, hay muchos desafíos que se deben tener en cuenta en función de abordar estos beneficios. Dentro de los principales conflictos legales, hay 5 áreas temáticas que de alguna manera se pueden explorar y que implican relación directa con desafíos asociados con el Internet de las cosas. Estas áreas están vinculadas fundamentalmente a estos puntos. La privacidad y el derecho a la intimidad supone un riesgo. El ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en un espacio reservado, de una manera confidencial, fuera de toda intromisión por parte de terceros, debe mantener esa privacidad. Sin embargo, de alguna manera esto se podría haber vulnerado. No estamos muy lejos de que este potencial del Internet de las cosas no respete estas opciones de privacidad y se puedan liberar incluso mecanismos preocupantes en cuanto a los daños que se pudieran dar en este aspecto. En segundo lugar, yo pudiera relacionarlo con los desafíos de seguridad. Muchas de estas implementaciones implican pues desafíos de seguridad nuevos y únicos. Estos importantes desafíos van de la mano de la prioridad que se le debe dar a estos productos por un lado y el manejo y los servicios de datos relacionados que estarán libres y que especialmente tendrán o se integrarán a nuestra vida diaria y de alguna manera son potenciales a los ataques cibernéticos que ya de alguna manera conocemos. En tercer lugar, el punto de los dispositivos mal diseñados o mal configurados que puedan tener consecuencias negativas. En este sentido, pues contar con estándares apropiados, modelos de referencia, mejores prácticas, también ayudará a frenar la proliferación de estos dispositivos que podrían alterar el Internet y de alguna manera los componentes de los dispositivos y los servicios IoT, aunque ofrecen innovación, pues tienen esta otra parte. El punto 4, el uso de dispositivos, nuevas cuestiones reglamentarias, amplificar los problemas legales. Estas cuestiones ya son de amplio alcance, muchas veces más rápido que el ritmo propio de la tecnología del IoT, que supera la capacidad de adaptación y las estructuras, por supuesto, políticas, legales, reglamentarias que están asociadas. Y hay un conjunto de cuestiones, entre ellas el flujo de datos transfronterizo, que de alguna manera se recogen hoy. El dilema de la jurisdicción de la ley competente, donde las leyes de alguna manera chocan y convergen, pues será uno de los principios rectores a resolver en el futuro. Y el quinto aspecto está relacionado con la promesa de aportar beneficios sociales y económicos en las economías emergentes hoy. Esto incluye áreas como la agricultura, la calidad del agua, el uso del agua, la salud, la industrialización, una herramienta que de alguna manera debe liberar a las industrias, debe realzar los potenciales beneficios, pero hay singularidades y desafíos en este sentido en las infraestructuras, en los incentivos del mercado y todo esto. La revisión legislativa de alguna manera necesaria puede ir desde cambios normativos hasta redactar nuevas leyes. ¿Por qué no? El mundo ha cambiado y nosotros debemos cambiar. La manera de abordar estos temas tan interesantes varía y arroja cuestiones a debatir definitivamente muy diferentes. Dada la ausencia de normas, aparece aquí el dilema del Internet, que eso no es una zona de no derecho. Pues de alguna manera yo diría, hay dos partidarios, la autorregulación, en este sentido el espacio o el ciberespacio con una esencia libre para determinar las reglas a seguir, y los partidarios de la regulación que consideran que no hay diferencia en cuanto a las actividades llevadas a cabo en este mundo tridimensional y en consecuencia no hay razón ninguna para excluir a la ley formal. De alguna forma es muy claro que nos apegamos nosotros a la regulación. Para todos, Internet no supone un espacio de total y absoluta libertad. Se trata, como bien dijo Fernández, de un espacio social y como tal debe ser regulado por el derecho de los diferentes estados. Esto no implica que no puedan aparecer en ciertos casos normas de autorregulación,
dado los usos y costumbres derivados de lo que hoy conocemos como ley informática. El carácter transnacional y sus razones legales. Es muy claro en este sentido que atendiendo a ese carácter supranacional, pues es muy difícil establecer leyes territoriales únicas, plenamente aplicables, o instrumentos jurídicos que a veces son insuficientes o están desactualizados, dada la rapidez incluso del cambio tecnológico. Recuerdo mucho cuando se hizo la ley modelo del comercio electrónico, que se hablaba de un comercio usando las computadoras, y hoy se habla de un comercio electrónico donde los smartphones ya juegan y tienen una interacción extraordinaria. Todo esto genera situaciones de conflicto. Se necesita adecuación jurídica. Hay de alguna manera grandes dilemas y hay dimensiones al estudiarlo y evaluarlo. Y en este sentido yo daría estos elementos. Los relativos a los derechos de la persona. Aquí podríamos incluir todo lo relacionado con el principio de libertad de expresión, libertad de contenidos y de alguna manera la posibilidad de censura y todas estas cosas que pudieran aparecer. Los relativos a los derechos de seguridad y privacidad, pues que de alguna forma están marcados por los ilícitos cometidos en la red, derecho a la intimidad de las personas, la protección de datos personales, todo entraría en ese sector que pudiéramos establecer regulación. Los relativos a los derechos de propiedad intelectual, un campo muy amplio donde se necesitan cada vez en esencia regulaciones jurídicas marcadas por los nombres de dominio, el propio derecho de autor, la defensa legal de los sitios web, el funcionamiento y lo relativo al uso de las marcas y patentes. Y por último, la relativa a los derechos del consumidor, precisamente en la que más me voy a atender, que son las actividades de intercambio comercial, el comercio electrónico, el uso de la firma digital, que hoy inciden en el dilema a la hora de decidir o determinar la ley aplicable y la jurisdicción competente. Aquí está un poco el consumidor virtual y los conflictos legales. En esencia, el método alternativo de resolución de disputas en línea, el ODR, para resolver problemas de consumo, alcanza a convertirse hoy en herramienta indispensable ante el dilema del IoT. Y se necesita generar un nuevo paradigma de confianza para adaptar ese derecho del consumidor al e-commerce. Y de alguna manera, desde una posición extrema, todos los estados tendrían jurisdicción sobre las actividades que tienen lugar por las redes, pero se requiere certidumbre, se requiere previsibilidad para operar en ese espacio virtual. Y se necesita, ¿por qué no?, de un marco jurídico que brinde estándares mínimos de protección con buena fe, seguridad y confianza. Los desafíos conmueven al derecho, obligan a los juristas a realizar urgentes esfuerzos. Adecuarse a las nuevas circunstancias, a la hora actual, es un compromiso. Por tanto, el derecho y específicamente el área del derecho ante el influjo de las tecnologías debe seguir adelante. El Internet de las cosas llegó y está ocurriendo ahora. El Internet de las cosas implica que los conflictos ya existen, ya están presentes. El Internet de las cosas corresponde entonces a los derechos nacionales encargarse de regular y de ampliar y reglar ese ciberespacio. Habría que buscar soluciones en materia de ley aplicable y de jurisdicción internacional. Habría que buscar la confianza de los consumidores. Es clave para que el IoT florezca y crezca, pero la legislación por sí sola podría no ser suficiente y nunca podrá seguirle el ritmo al panorama del riesgo que evoluciona constantemente. Habría que actuar ya. ¿Hasta dónde podremos llegar con el IoT? Veamos este ejemplo. Perdón.
Doctor, no se está viendo el video. Perdón, Luis. Algunas personas no lo estarían viendo, disculpe, doctor, por la interrupción. Yo lo veo, pero evidentemente hay algún problema técnico que no sé si... Bueno, lo continuamos. Perdón, por el tiempo. Gracias. Por favor, no, disculpe, yo lo veo, pero evidentemente algunas personas están teniendo problemas. Gracias. Disculpa. Muchas gracias por la atención. Perdón por el dilema del video al final. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y tanto interés ha suscitado el video que le agradeceríamos si nos pudiera compartir el enlace para poder de esa manera apreciarlo nuevamente. Con mucho gusto. Es muy valioso lo expresado, tanto respecto de cómo las herramientas en sí mismas no deben dejar nunca de ser eso, como también respecto de la dimensión humana. Me acordaba mientras miraba esto la película Her de hace algún tiempo, ¿no? Así es. Los abusos a los cuales esto nos puede llevar. Incluso resignar las relaciones humanas, como lo hace el joven en el video, a partir de la banalidad del deporte que está en ese momento disfrutando también a través de la tecnología. Por eso la deshumanización es algo sobre lo cual creo que usted con su presentación nos ha alertado muchísimo. Una pregunta relacionada con esto mismo, en su experiencia y en cuanto considera que respecto de la justicia esto podría influir, ¿cómo considera
a partir de lo tratado por otros expertos y también desde su experiencia personal y profesional, que esto puede incidir en términos de calidad respecto de la justicia que se debe hacer, considerando justamente lo más importante que son las personas, tanto aquellas a quienes se destina como aquellas que le imparten. Gracias, doctor. Sí, definitivamente se ha deshumanizado bastante el tema a partir del influjo de todas estas herramientas tecnológicas que han entrado a la palestra de la vida privada. En este sentido, la mejor solución sería siempre no buscar herramientas ODR. Sí, la solución pudiera venir por la tecnología de alguna manera, pero una plataforma donde se combine el ODR público y privado, de alguna manera que se vincule electrónicamente a autoridades administrativas, ¿por qué no? Y a tribunales nacionales si fuera necesario. Y en este sentido se busque solución a los incumplimientos. Yo sé que ya hay varias plataformas que pudieran ser adoptadas. El caso de Justice es uno de los grandes de Europa que ha aparecido, y puede aparecer la posibilidad de este neutral, pero yo creo que el método asincrónico debe evolucionar aún más, incluso en el sentido mismo de la mediación en línea. Esto debe de alguna manera avanzar a un estrato superior, porque se trata de alguna forma de que las soluciones se busquen en el campo tecnológico, pero como bien usted decía, se acerquen más al rasgo humano. Y en este sentido a mí me parece que la protección al consumidor en función de los conflictos electrónicos no debe basarse únicamente a que yo ponga una reclamación en chat y que me la resuelvan solamente por esa vía. Sé que a veces es complejo, sé que a veces es difícil, pero hay que buscar muchas más alternativas en nuestros derechos nacionales, en nuestras legislaciones, y por qué no adecuar también las políticas y los instrumentos que tenemos a nuestro alcance dentro de la vía judicial, combinándola, por supuesto, con la vía privada. Muchas gracias, doctor. Entonces es importante tener presente la utilidad de la tecnología, justamente como eso que usted bien decía, pero no perder de vista que a veces el contacto en línea, pero fundamentalmente la realidad de las interacciones, tiene que ser algo personalizado, si no, no se puede hacer justicia individual en casos individuales. Más allá de que, por supuesto, ayude a la solución de conflictos que quizá de otra manera no llegarían a la sede judicial. Yo recuerdo mucho, doctor, perdóneme, recuerdo mucho un taller de mediación donde estuvimos y alguien diría, ponía en duda, decía, bueno, ¿cómo es posible que se dé una mediación en línea? ¿Quién garantiza que la persona no se pare y se vaya del otro lado de la cámara? Así decía. Y yo les decía, ¿y quién garantiza que en la vida real la persona no se pare y se vaya? O sea, eso es parte de la realidad. De alguna manera la justicia en línea yo creo que es una alternativa importante, pero no se puede perder de vista esta otra cosa que usted decía. Claro, y claramente considerando que en una región como la nuestra, en que hay tantas desigualdades y millones de personas no tienen ni siquiera agua ni electricidad, pensar solamente en la tecnología parecería ilusorio y hasta peligroso, ¿no? Sin perjuicio de que la eficiencia que nos permite y también dar más tiempo y espacio a que podamos concretar una justicia de calidad, libera recursos para poder hacer más justicia a gente que no tiene acceso a esos recursos. Ojalá algún día todos puedan y en ese contexto estará ganada la batalla, ¿no? Si lo podemos plantear en esos términos. Nosotros tenemos en México un Temex muy cercano ya, con una incidencia en la parte del comercio electrónico abrumadora para nuestras pymes. Y yo creo que este va a ser un fenómeno. Precisamente estos grandes consorcios que llegan con el Internet de las cosas como bandera y donde la pyme nuestra se ve soslayadas totalmente. Habrá que pensar en muchos mecanismos de solución, muchos más mecanismos de solución también para nuestras pequeñas y medianas empresas. Y la cooperación internacional se abre también como una necesidad, ¿no? Porque es una manera de utilizar más eficientemente los recursos en cuanto a la compatibilidad, la interoperabilidad, la comunicación segura y directa. Son todas cuestiones en las que creo que tenemos mucho para dialogar, ¿no? A nivel de sistemas judiciales. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, hemos completado la presentación. Sí le hago un pedido al doctor García Peña, si fuera tan amable, que nos lo han hecho nuevamente, que pudiera compartir los enlaces de Sí, ambos videos. sí, perdón. El video lo tengo incrustado en la presentación. Si me hacen el favor, yo haría llegar a través del Centro SAES y del doctor Martino con mucho gusto el link. Estaba revisando y el video está incrustado en la presentación. Perdón, me lo hizo un informático. Tengo que reconocerlo. Déjenme tratar de localizar el video y con mucho gusto se los mando. Es un video asociado con Ericsson, pero no me sale el link en este momento. Mil Igualmente, disculpas. doctor, es posible también colocando el nombre del video, si lo tiene, entre comillas, en YouTube, en Google, encontrarlo. O sea, generalmente es sencillo hacerlo así por asociación. De modo que los buscadores también ayudan a hacerlo, Claro, pero claro. comparte A con ver, los que aquí había hasta dónde llegará el IoT. Aquí ya parece que lo pude copiar. Si me permiten, lo voy a poner en el chat con mucho gusto para todos y todas. A ver, ahí va. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí está, así está en YouTube. Es un video abierto por Ericsson. Para los que pensaban que Ericsson estaba muerto en esta competencia, ¿no? Miren a dónde ha girado también su telefonía y todas sus cosas hacia el Internet de las cosas. Inventarse vivir. Muchísimas Así gracias. es. Muy bien. Gracias por su presentación, doctor, y por el debate que ha concitado respecto a estos temas que siempre nos invitan a seguir reflexionando. Muchísimas Yo gracias. les mando un fuerte abrazo también hasta mi Buenos Aires querido. Gracias. Porque además soy cubano de origen, entonces mis raíces argentinas son muy fuertes. Gracias. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias, buen día. Vamos a continuar con la presentación del doctor Gabriel Valentín, quien es profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, también en Uruguay, y magíster en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Se desempeña además como miembro titular del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, y nos va a compartir hoy sus reflexiones respecto de los drones como instrumento para la práctica de pruebas. Por lo cual, los dejo con el doctor, a quien va a ser un placer que entre todos escuchemos. Muchas gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias primero por la invitación al profesor Martino y a todos los organizadores de esta importante actividad. Yo vengo un poco de una tienda transversal a esta, que es la del derecho procesal, pero desde hace mucho tiempo me ha interesado el impacto de las TIC en el proceso jurisdiccional, a partir de una investigación que realicé hace ya unos 17, 18 años en el Uruguay acerca del impacto de las tecnologías en el proceso jurisdiccional, y bueno, luego a lo largo del tiempo me seguí interesando en el tema. Tuve además el gusto de participar en la obra colectiva organizada por el profesor Brena, así que, y el profesor Bauzá, a quienes también agradezco por esa invitación. Como acabamos de ver en la presentación del anterior expositor, muy interesante y que además provoca una cantidad de reflexiones y análisis, las tecnologías ya están hace bastante tiempo y cada vez estarán más en los asuntos cotidianos de nuestra vida. Es decir, prácticamente utilizamos la tecnología para relacionarnos, para comunicarnos, para realizar nuestras actividades en el devenir diario, a tal punto de que el uso de las tecnologías prácticamente se vuelve casi insensible para nosotros. Es decir, utilizamos la tecnología ya de forma tan incorporada que prácticamente a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos utilizando la tecnología hasta en nuestra forma de relacionarnos, de pensar, de comunicarnos, etc. Sin embargo, el derecho ha seguido de atrás este impacto de las tecnologías, y en particular en el caso del derecho procesal, el impacto ha sido con avances y retrocesos en todos los países. De hecho, seguimos teniendo allá varios años
de la aparición, del advenimiento de algunas tecnologías, seguimos los juristas teniendo discusiones que parecen increíbles. Por ejemplo, y seguimos hablando de tecnologías nuevas para tecnologías que tienen 20, 30, 40 años. Para poner un ejemplo, el correo electrónico, y seguimos analizando, bueno, cómo incorporar una fuente documental digital o documental cuántica, como se habla ahora para los documentos cuánticos, y seguimos discutiendo, básicamente, por ejemplo, el correo electrónico como documento digital, que es lo más sencillo. Los juristas seguimos discutiendo en la práctica diaria de nuestros tribunales sobre cómo incorporar esa evidencia, cómo practicar a través de qué medio de prueba introducirla, cómo evaluarla, más allá de que las distintas regulaciones que tienen todos nuestros países. De hecho, incluso si uno hace un recorrido comparado de las distintas legislaciones, se encuentra con distintos abordajes y países como por ejemplo en España, en los que los distintos autores desde la mirada del derecho procesal discuten acerca de la regulación vigente y discuten acerca de si es un medio autónomo de prueba, si es se introducen a través de la prueba documental o a través de la combinación de varios. Entonces, seguimos teniendo discusiones de ese tipo. Es verdad que el advenimiento de la pandemia generó que muchos de nuestros sistemas pegaran un salto tecnológico sin precedentes hacia el uso de las nuevas tecnologías, fundamentalmente para la realización de los actos procesales, es decir, para la presentación de los actos procesales. Perdón que se silenció. Para la realización de los actos procesales que antes se realizaban por escrito, y para la realización de actos que antes se realizaban oralmente en una audiencia con todos presentes en un mismo espacio físico a través de los sistemas, primero de teleconferencia y luego de videoconferencia. Bueno, en los últimos meses todos hemos visto con el surgimiento de la pandemia, nuestros poderes judiciales, los colegios de abogados han estado trabajando en la implementación de estos sistemas. Y esto ha provocado un salto que me parece que es muy relevante, pero también un salto casi sin red, si se me permite la analogía, dado que esta implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso jurisdiccional se dio rápidamente, sin que hubiera un tiempo de reflexión, de debate y de regulación adecuada de algunos de los problemas que puede presentar la utilización de las tecnologías. Por ejemplo, las garantías imprescindibles que tiene que tener una audiencia para realizarse a través de una videoconferencia. Aclaro, y no creo que acá todos coincidirán con el enfoque, dado su propia formación, que estoy absolutamente a favor del uso de las tecnologías en todas sus extensiones, pero creo que también es importante en este advenimiento casi que brusco y muy intenso de las tecnologías en los últimos meses, bueno, pensar un poquito y reflexionar acerca de, bueno, buscar mejores formas de utilización que aseguren que utilizando las tecnologías en todas sus posibilidades, respetemos la idea de proceso que es la forma que hemos encontrado para componer nuestros conflictos cuando no ninguna otra de las formas funciona, ¿no? Y bien, la tecnología impacta desde diversos puntos de vista en el proceso. Impacta primero porque transformó las materias o los conflictos que se pueden someter a juicio. Bueno, cambiaron los registros, los contratos ya se registran en medios digitales desde hace muchísimos años, los actos de las personas y de las instituciones, las personas colectivas y las instituciones se realizan cada vez más a través del uso de las tecnologías, ¿no? Vemos asambleas, reuniones de directorio, reuniones de condominios, de copropiedades, a través de sistemas utilizando tecnologías, la aparición del blockchain, la aparición de, en fin, distintas formas de uso de nombres de dominio, problemas vinculados como los que mencionaba el expositor anterior, y todo eso hace que genere impacto, por supuesto, también en el proceso jurisdiccional, fundamentalmente en cuanto a la actividad probatoria, cómo demostrar, cómo acreditar en juicio cuando el objeto del proceso está vinculado tan fuertemente con las tecnologías, o el funcionamiento de instituciones tradicionales del derecho procesal, como por ejemplo la adopción de medidas cautelares ante materias litigiosas novedosas como han aparecido en las últimas décadas.
pero también impacta en los sujetos del proceso, porque la aparición, por ejemplo, de la inteligencia artificial ha cambiado el funcionamiento interno de los sujetos, y hoy hablamos de los jueces robots y, en fin, de todas otra serie de posibilidades que nos brinda la tecnología y nuevos desafíos para repensar. Ha cambiado la forma de realización de los actos, como decía hace un momento, ha cambiado la función probatoria en sus distintas manifestaciones, y hasta ha cambiado la estructura total, y hoy podemos hablar de procesos en línea, como se hablaba hace un momento. En particular, en cuanto a la prueba, los impactos han sido muchos, pero me interesaba exponer en el día de hoy y centrarme fundamentalmente en la utilización, un aspecto que todavía no se ha profundizado en el análisis, la utilización de los drones o drones, en su expresión en inglés, como instrumento para la obtención o para la práctica de pruebas. La expresión drone, que viene del inglés, ya ha sido aceptada como drone en el diccionario de la Real Academia Española, que tiene la definición de aeronave no tripulada. En ese sentido, de aeronave no tripulada también se utiliza la expresión, la sigla UAV en inglés. Los drones, como ustedes saben, o drones, como quieran llamarlos, pueden ser básicamente de dos tipos. Hay algunos que tienen un sistema de control remoto a distancia, que en inglés se conocen bajo la sigla RPA, o también pueden ser programados con un sistema de vuelo automático. Estos drones, esta tecnología del dron puede dar posibilidades que eran impensadas hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, visualizar lugares con unas posibilidades significativamente superiores a las del ojo humano, naturalmente, o captar sonidos desde distancias impensadas, o tomar imágenes o registros de video en lugares de difícil acceso. Pensemos, por ejemplo, la posibilidad de utilizar un dron para registrar en un documento, o para visualizar en vivo, por ejemplo, un campo de difícil acceso o de grandes extensiones, un lugar montañoso, con sierras, con bosques, o lugares de difícil acceso, por ejemplo, en el mar, la inspección de obras, por ejemplo, realizadas en alta mar, o si ocurren, por ejemplo, accidentes en alta mar o en lugares de difícil acceso, la posibilidad de utilizar esta tecnología para el registro y la obtención de evidencia, evidentemente nos dan una serie de posibilidades que era difícil imaginar hace un tiempo. Lo cierto es que el dron se utiliza cada vez con mayor frecuencia. Primero se utilizó con propósitos básicamente militares, después con propósitos también científicos, también más recientemente con propósitos periodísticos, culturales, y bueno, y la utilización en el proceso jurisdiccional está llegando poco a poco. No hay una regulación integral de la posibilidad del uso del dron en los sistemas comparados que yo he podido relevar, pero sí hay distintas disposiciones que pueden aplicarse para la utilización de este dispositivo para la obtención de pruebas. Yo diría que a grandes rasgos podemos hablar de dos líneas posibles. Una primera, sin perjuicio después de mencionar algunos ejemplos concretos, que sería simplemente utilizar el dron extra proceso, es decir, fuera, antes o del proceso, por ejemplo, para el registro, por ejemplo, de un lugar y la obtención de un soporte de ese registro, que en definitiva va a ser un documento. Por ejemplo, yo quiero acreditar que en determinado momento un campo está ocupado por animales, o que se está realizando una explotación agrícola de tales o cuales características, y utilizo el dron para hacer una filmación que me permite agregar un documento que tiene unas posibilidades de demostración que antes eran impensadas, y obtengo un documento. En ese caso, en realidad, el dron no es utilizado como un instrumento en el proceso, sino que es una herramienta para la obtención de un documento. En definitiva, un documento que será un archivo de video y de audio, o solamente de video, que podré, o registros fotográficos, por ejemplo, también, por supuesto, que podré incorporar al proceso, y así en realidad la única discusión o la única particularidad, si se quiere, es, bueno, la forma de incorporar ese registro que podrá estar, por ejemplo, en un archivo de audio y video en un pendrive. Bueno,
nuestras legislaciones desde hace muchísimo tiempo han admitido la posibilidad de incorporar documentos que no sean los documentos tradicionales escritos, sino documentos en sus otras modalidades, sin perjuicio de que en las distintas legislaciones hay distintos avances, porque si bien el procedimiento de la prueba documental generalmente es apto para la incorporación de estos documentos, hay particularidades que a veces no están reguladas claramente en la ley procesal. Por ejemplo, en la producción de un documento escrito, lo único que se necesita es incorporarlo. En la producción de un documento audiovisual no basta con incorporarlo, sino que hay que reproducirlo. Y bueno, y las distintas leyes han regulado de distintas formas esto, y a veces directamente no lo han regulado, y hay que buscar una interpretación contextual o evolutiva de los textos legales para la incorporación de estos documentos. Pero ahí se termina el problema, y se trata de, en definitiva, un archivo de audio, de video, o de fotos que se incorpora como cualquier documento de ese tipo. La otra gran línea es la posibilidad de utilizar el dron ya como herramienta para la práctica de pruebas concretas. Pensemos, por ejemplo, la posibilidad de realizar una inspección judicial, ¿no?, o reconocimiento judicial, como se lo llama en los distintos ordenamientos, para realizar un relevamiento, como decía hoy, por ejemplo, del ganado existente en un campo, o del desarrollo de una explotación agrícola en un campo, o para relevar el avance o el estado de una obra determinada en un lugar de difícil acceso, etc. Bueno, por supuesto que también el dron ha sido utilizado y existen algunas regulaciones pensadas para la óptica del proceso penal, que diría que la mayoría de las regulaciones que he podido relevar están pensadas más para el proceso penal que para el proceso civil. A modo de ejemplo, la Ley Orgánica 13 del 2015 española modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El sistema procesal penal español es un sistema procesal penal relativamente antiguo, que tiene muchos años. La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido sucesivamente reformada en varias oportunidades, y en una reforma del año 2015 se introdujo varias modificaciones vinculadas con el uso de tecnologías en el proceso penal. Y siendo como es un proceso antiquísimo en un montón de cuestiones y atrasado técnicamente, en este punto tiene avances interesantísimos en el tema del uso de las tecnologías. Esa ley introdujo, en esta forma de denominar las disposiciones concretas de una ley o de un código que a mí me resultan un poco farragosos o difíciles de utilizar, el artículo 588 quinquies, como se lo denominó, tiene en 3 literales la posibilidad de utilizar tecnologías como, por ejemplo, el dron para la obtención de evidencias. El 588 quinquies A, por ejemplo, prevé la posibilidad de que la policía utilice, obtenga, dice, y grabe por cualquier medio técnico a la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, cuando fuere necesario, a los efectos de una investigación concreta, para localizar efectos o instrumentos del delito o para obtener datos para el esclarecimiento de los hechos. Incluso este 588 quinquies A de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que ese registro, a través del medio técnico que sea, puede abarcar a otras personas, no solo al investigado, siempre que la no inclusión de esas personas pueda reducir considerablemente la eficacia. Es decir, si yo no tengo otra manera de, por ejemplo, registrar las actividades del imputado que no sea también filmando, por ejemplo, a otras personas que circunstancialmente estén con él, bueno, la ley habilita a hacerlo siempre, por supuesto, con ciertas limitaciones y siempre con el único propósito de que se obtenga una evidencia que sea útil. También fíjense que ahí, por ejemplo, se podría colocar 2 modalidades. Por ejemplo, un sistema de registro estático, como sería una cámara fija colocada en un lugar, o podría ser un dron perfectamente el que se utilizara a este efecto. El 588 quinquies B de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española también prevé la posibilidad de utilizar instrumentos técnicos para el seguimiento y la localización de personas, en este caso con autorización del juez, sin perjuicio de que la policía, en casos de urgencia, puede proceder a su uso comunicando dentro de las 24 horas al juez. Quiere decir que acá nuevamente se autoriza la utilización de este tipo de tecnologías
para el seguimiento, en este caso, y localización de personas investigadas penalmente. Bueno, ustedes se imaginarán que esta regulación ha despertado un montón de reflexiones en la doctrina procesalista española, fundamentalmente en el plano de las garantías y, bueno, y el respeto de otras garantías constitucionales fundamentales, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio, por supuesto. Cuando es necesario el acceso a domicilios para la realización de estos registros audiovisuales, es imprescindible cumplir con los requisitos que cada sistema constitucional dispone para los registros domiciliarios. Bueno, y se prevén otras alternativas, por ejemplo, también la posibilidad de utilizar aparatos de este tipo para registrar conversaciones, en este caso también con autorización judicial. Conversaciones que se puedan dar, por ejemplo, en lugares públicos entre el investigado y otras personas, ¿no? Esta es una regulación concreta, que insisto, tiene apenas 5 años de vigencia y que ya ha generado un montón de reflexiones. En el Uruguay, por ejemplo, para poner 2 ejemplos y no aburrirlos, sino hacer muy extensa la exposición, también en el ámbito del proceso penal, sin perjuicio de que se regula el reconocimiento o inspección judicial y que también existe, por lo tanto, la posibilidad de que se utilice la tecnología utilizando ese medio tradicional. También el artículo 210 del Código del Proceso Penal vigente, el que implantó el sistema acusatorio en el Uruguay en el año 2017, esa es la fecha de entrada en vigencia, prevé en el artículo 210 lo que se llama la videovigilancia, que es la posibilidad de utilizar un sistema de videovigilancia que puede ser audiovisual o exclusivamente un registro de video, y que puede ser también estático o puede ser dinámico, es decir, puede ser, por ejemplo, una cámara colocada en un lugar fijo o un dron. Ese 210 distingue 2 situaciones. Dice, en una de las 2 hipótesis, prevé la posibilidad, en la primera, de utilizar medios técnicos especiales en lugares abiertos al público. Esa es la primera alternativa. Para esa hipótesis, el fiscal encargado de la investigación lo puede disponer al sistema de videovigilancia en un lugar abierto al público sin necesidad de autorización judicial previa en el Código uruguayo. Lo único que se requiere es que se dé noticia al juez, pero no se requiere una autorización previa específica. En cambio, si la medida se va a realizar en inmuebles o en lugares cerrados, se requiere la autorización judicial previa. Después, claro, se generan discusiones en las situaciones grises, ¿no? Por ejemplo, se plantea la discusión: ¿qué pasa si está bien, el fiscal ordena la colocación de un dron o de una cámara fija en un lugar que está abierto al público, por ejemplo, en una calle ubicada en el exterior de un edificio, pero que filma hacia el interior de una vivienda, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿se requiere la autorización judicial previa o lo puede ordenar el fiscal por sí? Bueno, a mí me parece, y es lo que he sostenido, que en realidad la norma debe interpretarse, la disposición tiene que interpretarse no en el sentido de la ubicación donde está ubicado el dispositivo, sino en el sentido de cuál es el lugar que se filma. Si el lugar que se filma es un lugar cerrado, aunque el dispositivo esté en un lugar exterior, se requiere autorización judicial. Esa es una regulación concreta. En definitiva, lo que va a terminar en esa regulación concreta es que con ese sistema de videovigilancia lo que se va a obtener en definitiva es un documento. Y ese documento se va a poder incorporar al proceso por el procedimiento previsto en el proceso penal para incorporar los documentos, que, como ustedes sabrán, no es el mismo en los sistemas acusatorios que en el proceso civil. En el sistema acusatorio la incorporación es mediante la acreditación. Por ejemplo, va a declarar el testigo o él o los funcionarios que estuvieron a cargo de realizar esa filmación, se va a visualizar y se va a indicar a ver si ese es el registro que ellos obtuvieron. En el ámbito del proceso civil, para seguir con algunos ejemplos de regulaciones concretas, también es posible admitir, aunque en general el uso del dron para la práctica o la obtención o práctica de pruebas, más allá de que en este plano del proceso civil no he relevado grandes avances a nivel normativo. En general, lo que hay que hacer es una interpretación evolutiva de los textos legales tradicionales. Por ejemplo, para mencionar un ejemplo que a ustedes les es muy familiar,
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, cuando regula el reconocimiento judicial en su artículo 479, prevé que el reconocimiento judicial de lugares o cosas puede incluir la práctica de las medidas previstas en el artículo 475, entre las cuales el artículo 475 prevé, entre esas posibles medidas, la ejecución, dice, de reproducciones fotográficas, cinematográficas o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos. Seguramente, cuando se sancionó esta disposición, el legislador no estaba pensando obviamente en un dron, pero creo que, bueno, así como la doctrina argentina, por ejemplo, el código comentado de Arasi y Rojas se menciona como, se realiza una interpretación amplia en el sentido de que se puede utilizar cualquier medio técnico en la realización de estas actividades, bueno, claramente creo que es posible que se podría utilizar un dron, por ejemplo, para la práctica de la inspección judicial. El 475 está regulado, como ustedes saben, en sede de prueba pericial, pero existe una remisión expresa desde las reglas que regulan el reconocimiento. En el Uruguay también se realiza una interpretación similar. El CGP, el Código General del Proceso, que regula los procesos no penales, casi todos, salvo los que estén excluidos expresamente, también habilita la utilización de medios técnicos en la realización de inspecciones judiciales o en lo que el CGP, Código General del Proceso, llama reproducciones de hecho. La reproducción es un medio probatorio regulado en nuestra ley procesal civil, equivalente a lo que en el proceso penal se llama la reconstrucción de hechos, o que, bueno, por ejemplo, la doctrina española llama experimento judicial, que es la reproducción, la representación del hecho ocurrido para de esa manera obtener evidencias o argumentos probatorios. Bueno, en la práctica del reconocimiento y en la práctica de la reproducción de hechos se pueden utilizar medios técnicos también especiales, entre los cuales podría estar el dron. Por supuesto que la práctica de todas estas medidas, por ejemplo, una medida de inspección judicial o una medida de inspección o reconocimiento judicial o de reproducción o reconstrucción, como se lo llama en el proceso penal, siempre debe respetar las reglas propias de esos tipos, de esos medios probatorios. Por ejemplo, en nuestra regulación, la regla de la inmediación rige para la práctica de estas medidas, el juez es quien debe y en forma indelegable dirigir la medida, y por lo tanto es él el que debe autorizar, por ejemplo, en caso de que sea un vuelo no tripulado con una ruta de vuelo preestablecida, es él el que debe determinar cuál es la ruta a seguir de acuerdo a los requerimientos de las partes, o en el caso de que sea un vuelo tripulado, tiene que ser él quien dirija a la persona que está a cargo de dirigir el vuelo del dron, ¿no? También, por supuesto, que se puede utilizar esta tecnología del dron para, por ejemplo, la práctica de una pericia puede incluir la utilización del dron, por ejemplo, para la obtención de registros o documentos que van a acompañar al dictamen pericial. Eso, naturalmente, que se debe admitir sin ningún problema, interpretando también evolutivamente las disposiciones procesales que, insisto, en materia procesal civil sobre todo, no tienen un régimen ajustado a esta nueva tecnología. Con eso era un poco la idea de generar algún aporte sobre este tema, más allá de que es un tema bastante incipiente, creo que es un tema al que hay que prestarle atención, y bueno, prefiero dejar los últimos minutos a las preguntas que quieran formular, o reflexiones o discusiones sobre este tema. Muchas gracias, doctor Valentín, por la exposición y por su administración de los tiempos, que justamente nos deja oportunidad de debatir a partir de algunas preguntas muy interesantes que se hicieron para su respuesta. La primera de ellas es, dado el uso del dron para registrar actividades o propiedades privadas, ¿no estaríamos en presencia de la intromisión al derecho a la intimidad? Si bien usted ha tratado el tema, creo que amerita una respuesta específica. Sí, sin duda que ese es uno de los temas más trascendentes, porque las posibilidades de intrusión en el domicilio que tiene el dron no son las posibilidades que tenían las tecnologías anteriores. Todos hoy podemos visualizar, por ejemplo, en el Uruguay se han puesto
son muy seguidas cuentas que se dedican con drones a registrar lugares públicos. Entonces uno puede ver de repente un edificio que está abandonado y el dron entra a edificios que son emblemáticos, que han sido, por ejemplo, en Montevideo, edificios que hace muchos años están abandonados, pero que son hermosos edificios, y el dron se mete por todos lados y registra y nos permite ver cosas que antes no se podían visualizar. En el caso de los domicilios particulares o de establecimientos privados, sin duda que genera una problemática muy importante. Hace unos 8 o 9 años, recuerdo que un medio periodístico del Uruguay estaba haciendo una investigación periodística y entonces a través de un dron ingresó a un establecimiento particular y se armó un escándalo, obtuvo fotos que se publicaron en el diario, y se armó un escándalo y además incluso intervino en aquel momento la Dirección de Aviación Civil porque se decía que era un vuelo en definitiva y que no había autorización, y cuando recién empezaban a aparecer estos instrumentos. Hoy vemos los drones volar por nuestras ciudades con un sistema escasamente regulado, si bien hay una regulación básica, pero en un sistema muy desregulado y descontrolado absolutamente. Bueno, la posibilidad de que a través de estos sistemas se registren domicilios particulares es enorme. Por eso es que es muy importante, y en ese sentido, después les puedo remitir algunos trabajos de la doctrina española procesalista más reciente, en el que analiza los problemas estos vinculados con la intromisión en el domicilio. Evidentemente que el juez, cuando ordena la práctica de una medida de este tipo, o cuando se controla, por ejemplo, en una investigación penal, se controla la medida de investigación que dispuso el fiscal, hay que hacer un control muy estricto acerca del cumplimiento de las reglas que se exigen para la introducción en el domicilio. En la legislación, en el sistema constitucional uruguayo, por ejemplo, de día solamente se puede ingresar en un domicilio con autorización judicial y de noche además con consentimiento expreso de lo que la Constitución llamaba el jefe de hogar. Entonces, evidentemente que cualquier disposición, cualquier orden de práctica de una prueba a través del dron tiene que respetar esta garantía constitucional. Es decir, que no puede, por ejemplo, sin autorización judicial previa, obtenerse registros de evidencia del interior del domicilio. Si eso ocurriera, la prueba obtenida, el registro documental obtenido, sería ilegítimo, evidentemente, y eso contaminaría la prueba, que sería ilícita. Y si, por ejemplo, después se secuestraran pruebas, documentos o evidencias o instrumentos utilizados para cometer el delito que se conocieron a raíz de esa filmación, bueno, ahí habría que reflexionar a la luz de la teoría de los frutos del árbol envenenado, ¿no? Bueno, hasta dónde esa prueba pudo obtenerse directamente o solamente se obtuvo gracias a la primera prueba. Bueno, en el ámbito civil, naturalmente que también. Por ejemplo, todas nuestras leyes procesales civiles regulan la colaboración de los terceros para la práctica de medidas, por ejemplo, inspección o reconocimiento de lugares que son de terceros que no son partes en el juicio. Si yo quería, por ejemplo, acceder a un lugar y tenía, para realizar un reconocimiento judicial, y tenía que atravesar el campo, por ejemplo, de una persona que no es parte en el juicio, le tenía que requerir colaboración judicial. A través del juzgado ordenarle que colaborara con el juzgado, y bueno, ahí las distintas legislaciones prevén distintos medios de conminación para la colaboración. Pero el dron permite sobrevolar el campo sin que nadie lo pueda controlar. Entonces ahí hay una desregulación que tal vez merecería sin duda en el futuro una regulación más detallada. Justamente relacionado con este tema, hay dos preguntas, voy a combinarlas. Una, mirada desde el otro lugar, si los drones deben registrarse. Y otra, a la cual usted refería recién, si considera necesario agregar normas a la regulación o resulta suficiente la normativa existente minimalista y habilitante de incorporar nuevas tecnologías. Bueno, les agradezco mucho por el interés y las preguntas que nos permiten seguir reflexionando sobre esto. En realidad no hay, bueno, dependerá de cada legislación, por supuesto, ustedes me contarán en cada uno de sus países. En el Uruguay no hay un registro de los drones que se utilizan en la práctica, los drones que se utilizan habitualmente, que puede adquirir en cualquier lugar,
y que cada vez son más avanzados y no hay un registro para ello imprescindible. Tal vez esto pueda ser distinto en cada uno de los países. Podría pensarse en el futuro que los propios poderes judiciales podrían tener drones para la utilización para la obtención de evidencia y para la práctica de pruebas, perfectamente, así como los poderes judiciales adquirieron distintos instrumentos y dispositivos tecnológicos. Podría ser un dispositivo que se pudiera evaluar, o las fiscalías, por supuesto, para la realización de sus investigaciones en materia penal. En cuanto a la regulación en sí mismo, a mí me parece que es necesario consagrar alguna regulación adicional, no porque sea imprescindible para que estas pruebas se puedan practicar, porque creo que con una interpretación evolutiva y razonable se tienen que admitir, pero creo que sobre todo es importante establecer reglas claras para la producción y para la evaluación de la prueba. Como también es necesario tener de una vez por todas reglas claras para la incorporación de documentos digitales, que en muchos ordenamientos no se tienen, ¿no? Pero no quiero decir con esto que ello sea imprescindible para la admisión. Son admisibles, se pueden incorporar interpretando evolutivamente y podemos vivir sin una regulación adicional, pero creo que sería bueno una regulación un poco más detallada y que no estemos con discusiones eternas sobre cómo practicar las pruebas en estos casos, que se generan en la práctica, ¿no? Muchas veces discusiones, e incluso nos podemos encontrar con algún juez conservador que diga, bueno, no, la ley no dice expresamente que yo puedo utilizar esta tecnología y que no la habilite, lo cual sería, me parece, una decisión equivocada, pero que nos podemos encontrar con una decisión de ese tipo. Muchas gracias, doctor. Continúo. Hay un pedido, más que una pregunta, si pudiera facilitar acceso a los fallos de España y de Uruguay, que serían de sumo interés, de modo que tanto si pusieran enlaces como si después pudiera compartirlo con la organización, se lo agradeceríamos mucho. Les paso los links a la preguntas vinculadas a temáticas y a áreas o materias, por lo cual voy a leerlas, si bien todas giran en torno de la misma cuestión. La primera es, hoy un juez puede ordenar colocar micrófonos o cámaras para seguir una investigación criminal en curso. ¿Qué diferencia encuentra usted con la utilización de drones para ello? Bueno, en realidad la única diferencia es la de la tecnología, es decir, esta tecnología permite posibilidades que no existían antes. Es decir, si yo, por ejemplo, quería simplemente registrar la conversación, por ejemplo, entre dos personas, bueno, la única forma en principio era a través de una interceptación de una comunicación que se desarrollara a través de dispositivos telefónicos, correos. Pero hoy la tecnología me permitiría registrar la conversación de dos personas que se diera en un lugar abierto y sin ningún dispositivo intermediario. Dos personas conversan en la calle, por ejemplo, yo podría tener un dron que captara sin ninguna, con absoluta claridad la conversación que están manteniendo. Evidentemente que si esto fuera para una investigación penal, se requeriría cumplir los requisitos básicos porque se están entrometiendo con la intimidad, por supuesto. Ahí creo que todas nuestras legislaciones, en todas nuestras legislaciones se requeriría una previa autorización judicial, que el fiscal por sí solo no podría ordenar una medida de ese tipo. Pero creo que lo que nos da son mayores posibilidades, sin duda. Claro, creo que esto conecta también de manera más específica con otra pregunta, que en cierta forma estaría respondida, que es si se habilitaría la utilización de drones en caso de flagrancia. Bueno, lo que nos permitiría en todo caso, en caso de flagrancia, el registro del dron es tener un registro en directo del hecho delictivo en el momento que ocurre, ¿no? Evidentemente. También esto genera un montón de discusiones, se discute hace mucho tiempo, ¿no? Acerca de, ya se discutía con los sistemas de videovigilancia fijos, estáticos. Los dinámicos presentan mayores desafíos. Me recuerdo un caso en Uruguay que se planteó un escándalo porque una de estos establecimientos que venden todo tipo de productos, entre ellos ropa, bueno, una señora entró al probador a cambiarse y resulta que había cámaras en el probador. Entonces los empleados del establecimiento pudieron ver que esta señora estaba ocultando ropa en su ropa interior, ¿no?
ropa extraída del establecimiento. Entonces, cuando la señora sale, la detienen diciendo que, había hurtado ropa del establecimiento, la señora lo negó, finalmente se llegó policía, bueno, se hace el registro y efectivamente tenía ropa escondida. Y después, claro, cuando se propone cuál era la evidencia que se tenía, la evidencia era un registro absolutamente ilegítimo, porque vulneraba la intimidad de la persona. Imagínense que todas las mujeres que se estaban cambiando en ese lugar estaban siendo visualizadas por otras personas, ¿no? Fue un escándalo, por supuesto, y evidentemente que en ese caso la prueba es ilegítima. Ahora, si la cámara está en un lugar público y accidentalmente registra un hecho delictivo, en general todos admitiríamos que esa prueba es legítima, porque si hay una cámara ubicada en un lugar visible al público, que todos las vemos, ¿no?, cuando circulamos, bueno, en principio todos sabemos que si estamos en un lugar público podemos ser registrados, pero después los grises intermedios son enormes. Y pensemos en un sistema como es el dron de registro dinámico, que se está moviendo por distintos lugares. Sin duda que en estos casos se van a generar seguro, en los casos concretos, muchas discusiones acerca de la legitimidad del registro. ¿Era legítimo registrar a través de ese dron que circunstancialmente pasaba por ese lugar y obtuvo el registro del hecho delictivo? Bueno, por supuesto que ahí la casuística puede ser enorme. Sin duda que sí. Justamente en esa misma casuística hay algunas preguntas que diferencian lo privado de lo público y que creo que también en cierta forma estarían cubiertas, como decir si el dron se utiliza también a nivel de familia, por ejemplo en casos de violencia familiar o feminicidios, sin accidentes de tránsito. Bueno, por supuesto que en materia de violencia tenemos un avance cada vez mayor de nuestras legislaciones hacia medidas de todo tipo de protección, y también se han dado cambios en materia de prueba. En teoría, es posible la utilización de estos sistemas de registro para cualquier tipo de situación. Recuerdo que hace un tiempo, en un curso que dictaba para abogados de la Intendencia de Montevideo, y entonces surgió ahí la discusión, ¿no?, como duda, si era posible que a través de cámaras que no tenían por propósito registrar la velocidad de los automóviles, sino que tenían otros propósitos, se pudiera, por ejemplo, acreditar una infracción de tránsito, ¿no? Y bueno, y en realidad las cámaras están ubicadas en lugares expuestos al público. Bastaría que la regulación habilitara a que el gobierno departamental pudiera utilizarla a ese efecto para que eventualmente pudieran ser utilizadas, si están en lugares públicos. O sea que ahí creo que nos vamos a encontrar con una cantidad de desafíos en los próximos años, porque todos vemos en todos lados registros estáticos y dinámicos de audio y de video que se están realizando continuamente, en todos los lugares, ¿no? Y todo eso tiene potencialidades probatorias, ¿no? Sin duda, y además fortalece la cultura de cumplimiento de la ley, ¿no?, por lo menos en lo público. Y en cuanto a lo otro, quizás genere miedo, pero hay límites que tenemos que conocer y aplicar. Las dos últimas preguntas para dejarlo descansar, doctor. Una, No, si está previsto el tratamiento, procesamiento y eliminación de los datos obtenidos por medio de la utilización de drones. No, yo no conozco regulaciones específicas al respecto, más allá, no digo que no las haya, digo que yo no las conozco, más allá de las regulaciones generales de las leyes de protección de datos personales. Es decir, por supuesto que podríamos aplicar las regulaciones generales de protección de datos, pero no conozco ninguna regulación específica. Muchas gracias. Y la última se refiere a la realidad legal y jurisprudencial de su querida patria. ¿Se aplican en Uruguay la doctrina de la plain view? Si me pueden explicar en qué consiste, así les puedo... Agradecemos la disposición. Si tenemos presente a la persona que formuló la pregunta, con gusto podemos escuchar. No sé si está presente, pero quisiéramos, dado que necesitaría cierta elaboración la respuesta, sería bueno que nos lo compartiera.
porque tal vez a ver si estamos hablando de lo mismo, por la duda. Sí. Se vincula fundamentalmente a los allanamientos y a la utilización de esta misma herramienta de la simple vista. Por eso entiendo que la pregunta no me animaría a elaborarla porque no quiero invadir lo que trató de preguntar la persona, ¿no? Pero fundamentalmente se vincula a eso. Sí, bueno, ahí un poco lo que me refería antes, ¿no? Por supuesto que en todos los casos hay que respetar las reglas generales del registro domiciliario de cada ordenamiento, naturalmente. Perfecto. Sí, o sea que siempre vivimos la realidad de la evolución tecnológica y las normas que se quedan a la saga, ¿no? Y la necesidad de darle una contemplación específica, sobre todo en una materia tan sensible como la penal, en que nuestros derechos están tan expuestos y tanto más cuando la tecnología, como usted lo decía, no nos deja intimidad. Incluso si hablamos lejos de todo el mundo, se nos puede estar escuchando o averiguando lo que dijimos. De modo que para todo esto es un campo abierto, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y como puede observar, ha sido de muchísimo interés toda la intervención y su presentación y el debate posterior, que lamentablemente no puede ser interactivo de otra manera, pero que ha ayudado muchísimo. Una última cosa, sin abusar de su presencia, porque lo acabo de leer. ¿Cree que esto es un abuso en el uso del dron para controlar a la persona que no se quedó en casa durante el bloqueo del COVID? Bueno, a ver, que se podría utilizar, la tecnología se podría utilizar. Ahí lo que cada ordenamiento disponga. En el Uruguay no hemos tenido hasta ahora sistemas coactivos, no tuvimos una situación de cuarentena obligatoria como tuvieron en algunos de sus países. En el Uruguay se exhortó a la población al cumplimiento de ciertas medidas. Hay sí ciertas disposiciones que prohíben algunas actividades concretas, pero no hay una prohibición general de salir a la calle, no la hubo en ningún momento a lo largo de la pandemia. Pero sin duda que esta tecnología podría ser utilizada si el gobierno decidiera utilizarla y si hubiera reglas claras para su uso. Ha tocado un tema también muy importante de considerar por la autorregulación, justamente que a veces es la mejor forma de que la libertad sea respetada, ¿no? Y la excelente práctica que han seguido en su patria, que merece, por lo menos de mi parte, mi admiración y reconocimiento. Muchísimas gracias por su presentación, por el diálogo sostenido. Estamos en tiempo ya para completar la primera parte de la actividad, por lo cual, junto con nuestro profundo agradecimiento para quienes hicieran uso de la palabra hoy y los participantes que realizaron preguntas tan motivadoras, vamos a cesar ahora la actividad para comenzar nuevamente a partir de las 15 horas con la sesión vespertina. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo entonces.